Buenas, ¿cómo están amigos? Estamos aquí nuevamente en su programa Diálogo Abierto desde la Universidad Peruana Unión para tocar este tema importante sobre el reposo sabático. Estoy acompañado de dos amigos, también estudiantes de nuestra facultad. Bienvenido Jairo, ¿cómo estás? Pastor, muchas gracias. Me encuentro feliz de poder estar aquí con ustedes y poder también compartir con nuestros amigos esta lección muy bonita también y muy importante para nosotros. Bienvenido Jairo, muy bien. Y también estamos con Sear, ¿no? Sear Chilón está aquí. Bienvenido Sear. Muchas gracias, Pastor. La verdad que una de las más grandes alegrías que nos brinda este programa es poder estar aquí reunidos. Ya llevamos en Perú 1 año y medio de no asistir a clases y este es un momento realmente maravilloso en que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, en esta lección número 10, que es sobre el reposo sabático, podemos comenzar con un versículo antes de dar espacio al canto, que está en Levítico 23:3. Dice así: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, según trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Este pasaje que nos invita a reconocer a Dios como el autor del sábado y como una bendición para la humanidad será estudiado en estos momentos. Antes de eso vamos a entrar a un canto y dejamos el tiempo con los encargados. Tus brazos seguro estar, porque el afán de esta vida en el miedo me quiere ahogar. Hoy voy a ti, pues hay mucho que cargar. Cambia mi vida y hazme en ti descansar. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús. Sábado eterno, por siempre te di a alabar. En un lugar donde no hay más que cargar, descanso supremo y vida nueva me das. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi
fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús, descanso en ti, Jesús, descanso en ti, Jesús. Muy bien, para continuar con nuestro estudio, vamos a orar para estudiar la Biblia. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de estudiar tu palabra. Rogamos tu dirección, que nuestras mentes estén abiertas para recepcionar lo esencial de este tema. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta lección vamos a tocar 3 puntos importantes sobre el reposo sabático, sobre los cuales hablaremos con nuestros invitados. Así que vamos a comenzar con el primero, el sábado como el día creado por Dios. ¿Qué nos puedes decir, Jairo? Y Sear también puedes complementar, si deseas. Bueno, pastor, es importante que nosotros podamos entender, comprender todos los que hemos estudiado esta lección o lo que hemos leído esta lección. Es importante creer primero que Dios fue el creador de todo. Y el Génesis pues nos habla, ¿no?, acerca de la creación, el relato de la creación y cómo fue creado toda la tierra y cómo en el séptimo día Dios pues reposó, descansó, ¿no? Y esa palabra es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se preguntan, ¿acaso Dios se cansó de haber hecho todo esto? ¿No? Y que de repente comparando como si Dios fuese o tuviese de repente estos mismos rasgos humanos que nosotros que hacemos en la semana tantas cosas y nos cansamos y necesitamos descansar. Pero en realidad no fue así, ¿no? Y es interesante pues lo que dice también aquí el Génesis, ¿no?, cuando habla acerca de la creación de Dios. Dice aquí en el versículo, cuando Dios creó ya el sábado, lo bendijo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Capítulo 2 te refieres? ¿Cómo? ¿El capítulo 2? Sí, ya cuando Dios termina de crear todo, ¿no? Y empieza ya a bendecir todo porque todo había hecho y lo había hecho de gran manera, ¿no? Y era bueno en gran manera, ¿no? Y viene el sábado. El sábado, el día en el que Él reposó y el día en que Él lo hizo. ¿Para quién? Lo hizo para el hombre, ¿no? No el hombre para el sábado, sino que el sábado lo hizo para el hombre, ¿no? Y yo creo que de repente en esta lección vamos a hablar y ver un poquito más acerca del por qué lo hizo para el hombre, ¿no? No sé, Sear, ¿qué dices? ¿Complementar algo tal vez? Claro, pastor. Es interesante recordar que el Nuevo Testamento también nos recuerda un poco acerca de este magno evento. Aquí cuando encontramos en Génesis 2, versículo 2, nos damos cuenta que Dios no solo reposa el sábado, sino que aquí nos encontramos que Dios concluye la obra que hizo, reposa en el día séptimo, Dios bendijo el día séptimo y lo santifica. Y vemos, pastor, que cuando vamos al Nuevo Testamento, y por ejemplo Pablo en Hebreos nos dice acerca del día de reposo, nos dice, Dios en un día determinó como día de reposo en esos 7 días de la creación. Ajá, muy bien. Yo quiero detallar un poquito más ahí. Dios descansa juntamente con los seres humanos en el Edén. ¿Incluyó a los animales también? ¿Hay alguna cosa que podemos nosotros decir de eso? Claro, pastor. Ahí de repente, si nos vamos un poco más a las leyes mosaicas, bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias. Yo creo que está en Éxodo 20, capítulo 8. 28, ¿no? 28. Éxodo 28. A ver. Porque hay una diferencia entre los seres humanos y los animales, ¿no? Pero la ley de Dios, como que el sábado, al ser un día de agrado, santo, apartado, me parece que podría extenderse también en beneficio a los animales, ¿no? Sí, pastor. ¿No? Aquí, bueno, yo no estaba pensando específicamente en Éxodo 20, pero aquí también
encontramos ese texto, ¿no? Cuando dice, no trabajará ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, y ahí incluye ni tu bestia, ni tu extranjero. Y aquí de repente, Jairo, podemos pensar de que Dios no solo buscaba el reposo de la humanidad, sino que también vemos que incluso los animales, que también son creación de Dios, comparten este reposo, al menos en Israel, comparten este reposo sabático. Claro, de hecho en la creación Dios había puesto pues a Adán y a Eva, no solamente a Adán, sino que Adán y Eva los había puesto por sobre todo los seres de la tierra, eran mayordomos de la tierra, tenían que cuidar de ellos, ¿no? La Biblia incluso no especifica qué es lo que hacía de repente Adán y Eva todos los días de la semana, ¿no? Pero uno pues llega a imaginarse o pensar de que ellos trabajaban, cuidaban, atendían, ¿no? A los seres que vivían con ellos. Y no solamente ellos, sino también de repente la tierra que Dios les había dado, ¿no? El jardín del Edén. Entonces era lógico o es lógico pensar de que Dios extendiera este día de reposo no solamente para ellos, sino también para aquellos seres que Él les había dado o les había encargado para que ellos cuidaran, ¿no? Y es por eso pues que el capítulo 20 y el versículo 8 en adelante habla pues que tenía que cuidar o tenía que liberar no solamente a su sierva, no solamente a su hijo, a su hija, sino también a la bestia que tenía a su cargo, ¿no? Como dice el versículo, ¿no? Interesante, ¿no? Es interesante esos detalles. Ahora, tocando un poquito más en el lado ya humano, ¿de qué teníamos que reposar? ¿Qué implica reposar el sábado? ¿No? ¿Es descansar físicamente, emocionalmente, mentalmente? ¿Qué tipo de reposo? No sé si podemos tocar ese punto también. Bueno, de hecho nosotros como seres humanos necesitamos un reposo. Nosotros no somos Dios, aunque Ajá. Dios nos creó a su imagen y Porque semejanza. Dios no se cansa, ¿no? Claro, Dios no se Dios no se cansa. cansa. Y ahí radica de repente la figura, ¿no? De cuando Dios dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre, ¿no? Nosotros somos seres humanos, físicamente nos cansamos de todas las cosas que tenemos que hacer durante la semana, trabajamos, estudiamos, comemos, hacemos tantas cosas en la semana, nos preocupamos y el descanso físico que necesitamos nosotros es verdadero, ¿no? Necesitamos un descanso físico. Pero no solamente eso, ¿no? Necesitamos también un descanso mental. Y nosotros como seres humanos, cristianos, hijos de Dios, también necesitamos, o sabemos que necesitamos un descanso espiritual también, de todas las cosas que nos rodean. Ahora, nosotros no solamente vivimos en un mundo físico, que tocamos, vemos y todo ello, ¿no? Sino que hay cosas también detrás, el mal, por ejemplo, ¿no? Y Dios es muy claro también cuando Él le dice a su pueblo, ¿no? Yo te liberé de la esclavitud de Egipto, por ejemplo, le dice a ellos, ¿no? Pero el sábado también es un reflejo de la libertad que nos da Dios o que nos da Cristo del mal. Entonces nosotros necesitamos también liberarnos o descansar del mal. ¿Y el sábado para qué servía? Por ejemplo, para Adán y Eva, ¿para qué servía? Para que ellos enfocaran su mente, su vida y su corazón ¿en quién? En Cristo. Caminaban con Cristo cada día, los ángeles estaban con ellos, ¿no? Ellen White menciona pues que ellos hablaban con Cristo y en este sábado pues era un día muy especial porque ellos andaban todo el día con Él y caminaban con Él, ¿no? Nosotros como seres humanos también necesitamos ese reposo, también necesitamos caminar y enfocar nuestra mente y nuestro corazón en este santo día solamente en Cristo, ¿no? ¿Sabe por qué te preguntaba? No sé si Sear también complementará luego. Es porque podemos estar el sábado reposando físicamente, pero la mente está en otro lugar, ¿no? O uno escucha al vecino o de una forma sorpresiva oye algo y la mente se traslada, ¿no? Entonces ese reposo, como dijo Jairo, implica también algo profundo y mental, ¿no? Ahora, no sé si quieres decir algo, Sear, ¿no? Claro, pastor. Te veo ahí con ganas de decir algo. Ahí recordar un poco el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Jesús dice, el deseado de todas las gentes, de la autora Ellen White, que Jesús cumplió todas las normas que Dios había puesto al sábado, al séptimo día. Y cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que Jesús reposaba también haciendo la obra de Dios.
una de las cosas que él hacía era de repente curar a los enfermos, levantar a los paralíticos. Y ahí nosotros nos podemos a pensar, ¿será que Jesús estaba reposando Que eso lo, en ese momento? Y eso la lo respuesta tocaremos, tiene ¿no? que ser sí, tiene que ser sí. Y ahí es donde nosotros también nos ponemos a pensar, bueno, reposo significa separar esto para Dios, descansar de todas las actividades seculares o con fines de lucro y pensar, hoy día voy a hacer la obra de Dios, que bueno, finalmente termina también a hacer el bien. Ajá. Ya, bueno, sobre la teología del sábado o día de reposo, algunos comprenden de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, que el sábado caducó cuando Cristo vino y Él clavó en la cruz, ¿no? Incluyendo el sábado, uno, por ejemplo. Otros dicen no, que no se sabe qué día es, ¿no? Puede ser un día o un día perdido. Otros dicen, yo puedo hacer mi reposo, ¿no? Para mí decido el séptimo día y para mí ese es el reposo. Para eso, ¿a dónde tenemos que ir? ¿En qué nosotros podemos sustentar ese fundamento teológico sobre el sábado? Claro, pastor, ahí una de las cosas que tenemos que recordar es mirar hacia nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Ahí le pediría a mi compañero Jairo que, bueno, nos ayude, ¿no? Con una de las más grandes historias de Jesús, cuando Jesús estaba ahí con sus discípulos, recogiendo espigas. Y ahí los discípulos le dicen a Jesús, bueno, Jesús, tus discípulos no están guardando el sábado. Y ahí Jesús hace una de las más importantes declaraciones, y yo creo que ese es uno de los principales textos de los cuales nosotros podemos cogernos para decir, no, tenemos la seguridad de que es este día porque el Señor Jesús así lo dijo. De hecho, pues, como usted dice, pastor, ¿no? Muchas personas piensan de que, pues, el hecho de guardar el sábado ya es algo ya incluso controversial. Y no solamente dentro o fuera del mundo cristiano, ¿no? Sino que dentro del mundo cristiano también es mucho más controversial, ¿no? Porque o guardo el sábado o guardo el domingo, ¿cómo debo guardar el sábado? Y eso ya es un tema un poquito ya más profundo de repente de lo que estamos ahorita conversando, ¿no? Pero el hecho de guardar el sábado. ¿Por qué Dios mandó a guardar el sábado? Porque Él sabía que nosotros como seres humanos lo íbamos a necesitar. Espiritualmente, físicamente, de la manera en la que sea, nosotros su creación, íbamos a necesitar un descanso de todas las actividades, de todas las cosas que se iban a hacer. Dios santificó este día. Y al santificar este día, santifica también su creación. Nosotros somos parte de su creación y nos santifica también a cada uno de nosotros cuando nosotros guardamos el sábado o cuando nosotros estamos ahí en el sábado. Ahora, justamente ahora Sear me acaba de hacer acordar esta ilustración, ¿no? Cuando ellos recogen las espigas, ¿no? El día de reposo. ¿Pero por qué lo recogen? Porque ellos tenían necesidad ¿de qué? De hambre, de comer. ¿Era esto mal acaso para que, o era esto malo? Teníamos que dejar o tenemos que dejar de lado las necesidades humanas para guardar de una manera, por así decirlo, en ese tiempo, porque también tenemos que ver el contexto en ese tiempo y pues los sacerdotes y todos ellos habían metido tanta norma dentro del día sábado, tanta norma dentro del mandamiento, ¿no? Pero Dios creó el sábado para que nosotros podamos, porque nosotros lo necesitamos, para que podamos satisfacer nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades físicas también, ¿no? Y ahora el hecho de también de que el sábado se extienda no solamente pues al mundo cristiano, no solamente a sus hijos, sino también al extranjero, porque ahora también hemos estado hablando acerca del extranjero, se extiende también al hecho de que nosotros debemos también notar de que el sábado es importante que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. Y ahí no estamos pecando. No estamos dejando de lado tampoco el mandamiento de guarda el sábado y libérate de cualquier cosa. Pero también yo creo que Dios no ha hecho que pues, nosotros guardemos el sábado y no comamos nada. O no haya pensado en que no debes comer nada en ese día sábado, porque debes guardarlo y pensar solamente en mí y solamente eso, ¿no? Sino que Dios pues es bueno también con nosotros, ¿no? Ahí Claro, adelante, Sear, adelante. Ahí yo quisiera comentar para ir cerrando esta parte. lo que dijo Jesús, ¿no?
Y en ese momento Jesús dice que el Hijo del Hombre, es decir, el Mesías, el mismo Jesús, es Señor del día de reposo. Y ahí lo que nos podemos a pensar es, no podemos separar el día del reposo del Señor. Eso es algo que no cuadra. El día de reposo es del Señor. Y de hecho Jesús no solamente lo dice ahí, no, sino que lo repite también en varios otros textos, ¿no? Y ahí nosotros podemos ver en Éxodo capítulo 31, versículo 13, donde nos recuerda eso. Recordemos que el Señor bendijo, reposa y santifica el día séptimo. Sin embargo, Él nos hace recordar lo siguiente. Dice, en verdad, vosotros guardaréis mi sábado, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que lo santifico. Que yo soy Jehová que lo santifico. No dice el sábado es el que lo santifica. Dice yo soy Jehová quien lo santifico. ¿Qué podría representar esto para ti, Jairo? Jehová te dice, guarda el sábado porque esa es una señal. Pero finalmente te dice, pero yo soy Jehová quien te santifico. Ahí lo liga, ¿no? Liga, ¿no? Liga mucho del hecho de que Jesús, siendo Dios, es Señor del sábado. Él lo creó, Él lo santificó y por lo tanto nosotros debemos recordarlo a Él, ¿no? Y él es específico incluso porque en Éxodo, en Deuteronomio, cuando vuelve a repetir los 10 mandamientos, Él dice, ¿no? Recuerda el guardar el día sábado. De alguna u otra manera, de repente él sabía de que nosotros nos íbamos a olvidar, ¿no? Y al olvidarnos del sábado nos olvidamos de que Dios es creador, ¿no? Porque cuando Dios habla acerca del sábado y cuando le da los mandamientos a Moisés, Él habla también acerca de la creación, ¿no? Y el sábado era un día especial para que nosotros recordemos que Dios era el Dios de la creación, que Dios es el Dios del sábado y por eso nosotros debemos recordarlo, ¿no? Muy bien, gracias Jairo. Para ir cerrando esta parte del fundamento del sábado, yo quiero leer Génesis capítulo 2, versículos, solo el 3. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí hay 3 términos importantes que pueden darle el fundamento bíblico, histórico al sábado. El sábado está antes del origen del pueblo judío, antes del diluvio, antes de Abraham. El sábado fue dado para toda la humanidad. Y aquí la palabra santificó viene del término kadash. Santificó en tiempo pasado, santificó, kadash, porque Dios es kadosh, es santo. La palabra séptimo es shevi'i, y shevi'i tiene la misma raíz de Shabbat, que es reposó. Entonces aquí hay un círculo de letras que dan la raíz principal de lo que es el Shabbat, el sábado. Y esta palabra, Shabbat, que tiene las 3 letras, la S, la V y la T, que en el hebreo sería el Shin, Bet y Tau, están inmersos en casi las mayores lenguas originarias del mundo. Podemos encontrar en el griego como sabatón, por ejemplo, en el francés como samedi, ¿no? Como sabtú, ¿no? Como sábado. Siempre está. Es como si le diera la raíz principal al único día que tiene nombre en la creación. Por lo tanto, este es un fundamento histórico sobre el sábado y pueden haber más. El sábado fue dado en el origen, en la misma creación para toda la humanidad. Así que de esta forma estamos cerrando este primer punto. Hay algo interesante que usted ahí decía, pastor, y que a mí me agrada mucho, es el hecho de que estas palabras están en pasado, ¿no? Santificó, bendijo, ¿no? Reposó. Y esto nos muestra de que Dios de repente, no es que comenzó el día sábado, porque nosotros sabemos que es de tarde y mañana, dice el Génesis 1, ¿no? Sino que cuando terminó el sábado, ¿no? Cuando terminó ya el día sábado, el día que él estaba observando toda su creación, y yo me imagino ese momento a Dios observando toda la creación, es como nosotros cuando hacemos algo bonito, cuando lo creamos o cuando hacemos algún trabajo, alguna manualidad, nos quedamos viéndolo y decimos qué bonito me ha salido, ¿no?
Y yo me imagino de repente así a Dios en ese día santo, en ese día de reposo, y viendo toda su creación, y viendo que era todo en gran manera, todo era bueno en gran manera. Y cuando terminó el día sábado, Él lo santificó en ese momento, ¿no? Porque todo era bueno en gran manera, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos terminando de esta forma el primer punto, que es el fundamento bíblico teológico sobre el sábado. En la siguiente parte ingresamos ya a Cristo, ¿no? Cristo como el que nos da libertad, ¿no? ¿Qué tiene que ver Jesús, su misión, su vida, su ministerio con respecto al sábado, ¿no? ¿De qué nos libera? ¿Qué tipo de libertad nos da? ¿No? Y eso es lo que vamos a estudiar en los siguientes minutos que vendrán, ¿no? Así que vamos a tener un espacio en este momento y para continuar luego con nuestro estudio. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. En nuestra primera parte vimos el fundamento del sábado, ¿no? Su fundamento histórico, bíblico. Ahora vamos a tocar otro punto que tiene que ver con Cristo. Cristo varias veces en su ministerio practicó el sábado, hay evidencia sobre eso, pero hay un versículo que se encuentra en Juan 14:15 que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este término mandamientos, que es el entolás, ¿no? Entolás, que en el hebreo sería el mitzvah, que tiene que ver mucho con los mandamientos morales, incluye al sábado, ¿no? Incluye al sábado. Entonces Jesús guardó el sábado, Él hizo obras el sábado, pero en una dimensión de salvación, de liberación del hombre, ¿no? Entonces, en ese contexto vamos a ingresar ahora a hablar sobre Jesús. Jairo, ahora... Ahí me hace recordar pues el relato de cuando Jesús está en el templo, ¿no? Y entra esta mujer que tenía pues en la espalda, ¿no? Esa carga durante muchos años y viene y Jesús la libera, ¿no? De ese mal que tenía, ¿no? Y los sacerdotes empiezan a decirle, ¿no? ¿Cómo es posible de que vengan en la semana a pedir sus milagros, ¿no? Pero no en el día sábado. Y el Señor pues ahí es claro y le dice, ¿no? ¿Ustedes acaso teniendo sus bueyes, sus caballos, ¿no? Parafraseando lo que dice el Señor, ¿no? ¿No lo liberan también en el día sábado? Y esta mujer que estaba tantos años con este mal, ¿no era también misericordioso, no era bueno también que sea liberada en este día sábado? Y es que Dios, el Señor Jesús también ahí pues nos habla acerca de la liberación, como usted nos dice, de la liberación. Y yo creo que ahí él estaba ya referenciando no solamente la liberación física de cualquier mal o de cualquier enfermedad, sino también a la liberación espiritual que uno tiene, ¿no? O a la maldad que de repente nos está ahí acechando, que nos está ahí carcomiendo el alma, carcomiendo el corazón, ¿no? Pero que es necesario que podamos ser liberados, y no podemos ser liberados por simplemente nosotros o por nuestras propias fuerzas, sino que solamente el Señor del sábado puede liberarnos de ese mal, ¿no? Y ahí, pastor, hasta aquí hemos visto de repente cómo es que el sábado está relacionado con la creación, ¿verdad? Y cuando vamos a Éxodo 20, nos damos cuenta que efectivamente, ¿no? Dios le dice, bueno, guarden el día séptimo, porque es en el día séptimo en el que Dios descansa. Sin embargo, cuando vamos a Deuteronomio capítulo 5, y vamos ahí, notamos algo distinto.
Vamos, pastor, en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 13 al 15, ¿no? Ok. Y dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Estos son los 10 mandamientos. Y dice, pero el séptimo día es día de reposo. Y allí en adelante vemos lo que hemos visto en Éxodo 20. No trabajarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu buey, ni el extranjero. Pero aquí cambia con Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 dice, porque Jehová descansó en el día séptimo. Pero acá cuando vamos a Deuteronomio nos dice, acuérdate que tú fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado a que guardes el sábado. Entonces aquí, pastor, en los 10 mandamientos nos damos cuenta de que el sábado no solo tiene una connotación de Dios creando, de Dios descansando el sábado, sino que también el día sábado nos recuerda de que Dios es nuestro libertador, es aquel que nos rescata. Ajá. Entonces, el sábado en el Antiguo Testamento, aparte de ser el día sagrado, también era como un preludio de la verdadera liberación que Cristo iba a hacer del pecado. Por supuesto, ¿no? pastor. De la muerte eterna, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la mayor liberación que encontramos en Jesús. Y todas las obras que Él hacía tenían esa orientación de sacarnos de la oscuridad del pecado y traernos al reposo verdadero que anticipa el reposo eterno que será cuando Jesús regrese, ¿no? ¿Estoy bien o no sé? Ahí me hace pensar un poquito, pastor, ¿no? Porque si bien es cierto, el sábado fue impuesto en la creación. No había pecado, no había mal. Adán y Eva no se iban a imaginar lo que iba a pasar después, ¿no? Y fue dado no pues a un pueblo hebreo, no fue dado a los israelitas, sino que fue dado a la humanidad entera que había sido creada en ese momento, ¿no? Entonces, en el momento en el que el pecado entra al mundo, ya el sábado se convierte en ello, ¿no? En una muestra de liberación del mal también. Y es por eso que ahí Dios toma, ¿no? En Deuteronomio toma el ejemplo, ¿no? De que yo los liberé de la tierra de Egipto, ¿no? De la esclavitud que ustedes vivían, ¿no? Y ahí viene ya lo que usted dice, ¿no? El hecho de que Dios pone o nos da el sábado también como muestra de liberación y de la liberación eterna que el Señor nos da, ¿no? ¿Por qué repito esto? Porque no reconocer a Dios como creador del sábado y a Jesús como redentor, entonces hace que el ser humano siga viviendo en pecado, ¿no? El pecado tiene un aspecto cognitivo también, ¿no? O sea, si uno entiende que es el día correcto, pero no lo hace y no lo respeta, está en pecado, no está en pecado. Y Dios quiere liberarnos de esa maldad del pecado, porque eso lleva a la perdición, ¿no? En ese sentido, Jesús hacía sus obras, ¿verdad? Obras físicas, pero con la dimensión de salvación. Sear, te veo inquieto ahí, como que adelante. Sí, pastor. Ahí, Jairo, Dios libera al pueblo hebreo de los egipcios, pero también nos libera a nosotros. ¿De qué nos libera a nosotros? Nos libera del mal. Nos libera de la esclavitud que nosotros vivimos del mal, ¿no? Del mal, y la raíz del mal, el pecado. Y ahí es cuando nosotros podemos ir a Juan capítulo 8, versículo 34, donde nos dice, ¿no?, de qué somos esclavos, porque los hebreos eran esclavos de los egipcios, pero nosotros también somos esclavos, y ahí es donde nos damos cuenta. Mire, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Entonces ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Bueno, los hebreos eran esclavos de los egipcios. Viene el libertador, Moisés, y Dios, por supuesto, detrás de todo,
y los libera. Pero nosotros también somos esclavos y somos esclavos del pecado. Y viene Jesús y con su muerte nos libera. Y hay algo interesante, pastor, ahí que me hace acordar. A veces aquí en Perú, no sé si en otros lados, en otros países de aquí de Sudamérica, pero aquí en Perú a veces muchos de los hermanos te dicen, ¿no? Cuando saben que tú estás mal o de repente en son de broma te dicen, ¿no? Oye, sal de Egipto, ¿no? Porque estás en pecado, ¿no? Y algunos lo hacen en son de broma, ¿no? Pero uno se pone a pensar, ¿por qué Dios compara, ¿no? El mal con Egipto ahí? Y pues habla ahí de Egipto, específicamente habla de Egipto, ¿no? Egipto pues era idólatra, había tanta perdición también en ese pueblo, ¿no? Pero Dios saca a su pueblo de ahí, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo idólatra, no porque adoremos únicamente o no porque el mundo adore a otros dioses, sino porque adora también algunas cosas, ¿no? El dinero, el trabajo, tantas cosas que nos oprimen aquí en este mundo, ¿no? Pero Dios quiere liberarnos de ello. Nos da el sábado ¿para qué? Para que nosotros podamos sacar de nuestra mente todas aquellas cosas, ¿no? Y cuando, por ejemplo, yo voy a mi iglesia de prácticas o estoy con los chicos ahí o estoy con los hermanos, ellos dicen, yo en ese día sábado realmente me olvido de todo lo que está pasando. Me olvido de todos mis estudios, me olvido de todos mis trabajos y hay algo interesante también porque incluso con unos amigos de la facultad estábamos hablando acerca del portal. Nosotros en la universidad tenemos un portal donde cuelgan las notas, donde cuelgan los trabajos y todo ello. Pero es interesante que el día sábado, ¿no? En la puesta del sol del día viernes, este portal se cierra, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no vamos a entrar a hacer trabajos ahí y todo ello, ¿no? En ese día sábado. Pero, ¿qué es lo que trato de decir? Dios nos ha dado este día sábado para que nosotros nos olvidemos de todos aquellos problemas que tenemos en nuestra vida, que tenemos en el día a día, que tenemos en la semana. De repente puede ser muy difícil, sí. Puede que de repente en esa semana haya tenido una pérdida muy grande familiar. O puede que en ese día de semana haya perdido mi trabajo. No sé cuáles son los problemas que nuestros amigos tienen ahí que nos ven, ¿no? Pero Dios nos da el sábado para que nosotros podamos liberarnos de todo ello. Nosotros que somos adventistas del séptimo día, porque nuestro nombre dice séptimo día, habla del sábado, debemos saber de que nuestra mente y nuestro corazón debe estar enfocada solamente en Dios. Y debemos mirar solamente a Él en este santo día, alabarlo con todas las cosas que podamos hacer. Y ahora Jesús no solamente se evocaba o solamente abocaba en guardar el sábado, tal y como de repente lo hacemos ahora nosotros, o incluso diferente, sino que Él también extendía esta liberación a los demás, liberando, por ejemplo, a la mujer que hace un rato les dije, ¿no? Cubriendo las necesidades de sus apóstoles, de sus discípulos. Ahí no olvidemos al paralítico. Exactamente, ¿no? Del paralítico. Y ahí pues ahí también está lo interesante, ¿no? De que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como cristianos adventistas que guardamos el día sábado, debemos extender esto a aquellos que aún están en Egipto, ¿no? Aquellos que aún están ahí, que no conocen, pero que necesitan una liberación del mal que están viviendo ahora, ¿no? Este es el tercer punto al que vamos a entrar ahora mismo, ¿no? Que nosotros que entendemos, y sé que mucha gente también estudia sobre el día de reposo, disfrutamos de varios beneficios, ¿no? Hay beneficios en guardar un día sagrado del Señor, especialmente el sábado. Hay beneficios, ¿no? Sería paradójico que alguien que repose no esté bien, ¿no? No esté bien. Hay beneficios. Se nos encomienda que debemos compartir las bendiciones recibidas con los demás, ¿no? ¿Qué cosas podemos compartir nosotros en este día sábado y las bendiciones de guardarlo? Bueno, hay algo que nosotros debemos hacer, que es justamente poder ayudar a los demás en este santo día, ¿no? ¿A quiénes? A aquellos que necesitan, por ejemplo, dentro de la iglesia tenemos muchas actividades y yo sé que hay muchos grupos, no solamente aquí en Perú, sino en Argentina, en Brasil, en Uruguay, donde nos estén viendo, y yo sé que de repente hay algunos de ustedes participan en ese grupo, que durante el día sábado, si no es bien en la mañana o en la tarde, ¿no? Salen de la iglesia, ¿no?
y van a aquellas personas que de repente están en la calle, los mendigos, de repente a una casa de una familia que necesita apoyo, les llevan comida, algún tipo de ayuda, ¿no? Esto también es ayudarlos a ellos, liberarlos a ellos del mal físico que de repente están viviendo, pero también esto va con un propósito de liberarlos a ellos del mal espiritual que también están viviendo, ¿no? Es como nosotros decimos acá, ¿no? Como un gancho para que podamos llevar liberación no solamente física, sino también espiritual, ¿no? Ajá. Interesante. Sí, César. Ay, pastor, me acuerdo un poco, ¿no? Hace ya un año estuve en una iglesia que recién se estaba abriendo, recién se estaba formando, y era una iglesia que quería llenarse. Y ahí recuerdo que pasaban todos los sábados en la pantalla los beneficios de un día de reposo. Y ahí nos damos cuenta, pastor, que de repente en un periodo donde vivimos acelerados, en un periodo donde el tiempo más bien es lo que nos falta, nos damos cuenta la importancia de un día de reposo. Y esto es más emocionante porque Dios, cuando les dio los 10 mandamientos a los israelitas, sí, los 10 mandamientos es emocionante ver todo lo que lleva solo el cuarto mandamiento. Dios les dice, no trabajarás tú ni tu hija. Ok, no trabajarán tus animales. Ok, no trabajará el extranjero que esté dentro de tus puertas. El extranjero no va a trabajar. Es interesante cómo Dios, de repente, yo me imagino, ¿no? Hay un extranjero que estaba ahí pasando y lo detienen. No, entra a mi casa, capaz. Podríamos pensar eso, ¿no? Hoy día es día de reposo. Y ahí el extranjero, wow, este es el día de reposo. Y es emocionante cómo es que Dios quería que su pueblo también enseñe esto a el extranjero Claro, que esté pasando por ahí. porque no solamente debe quedar en nosotros. Nosotros sabemos, conocemos de que el día sábado es el día de reposo, que debemos reposar de toda actividad y todo ello, pero no debe quedar en nosotros, ¿no? Y justamente ahí cuando Dios hace, ¿no? El extranjero que está en tus puertas debe descansar también, y Él nos quiere decir pues que nosotros debemos extender esta liberación a aquellos que no conocen, ¿no? No está mal, de repente muchos de nosotros hemos crecido con la idea, y esto ya es una idea personal, pastor, con la idea de que el día sábado tengo que estar en el templo sí o sí, ¿no? Tengo que ir al culto divino, tengo que ir a la escuela sabática, tengo que estar en la tarde también en la iglesia, porque así debo guardar el sábado, ¿no? Claro, si no, no me salvo, ¿no? Esa idea no está mal. Respeto mucho también a los que lo hacen. Yo también lo hago, lo he hecho, pero cuando nosotros tenemos la oportunidad en este día de poder ayudar a otros, debemos recordar que nosotros estamos extendiendo también amor y salvación a otra persona, liberación del mal que esta otra persona está viviendo. Si es posible irnos en la tarde todos los sábados a poder ayudar a alguien, vamos a hacerlo porque es lo que el mundo necesita, poder conocer de la liberación que Cristo nos da. La gente no lo va a conocer aquí en la iglesia. Mucha gente no te va a decir, yo no quiero ir a la iglesia, ¿no? Pero nosotros podemos extender esta liberación a través de estas obras que hacemos el día sábado, ¿no? Hay un pasaje que se encuentra en Isaías 58:13, que es conocido. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y vienen varias cosas, ¿no? Entonces aquí hay un detalle para ir ya cerrando este punto, el hacer nuestra voluntad. El día sábado no disfrutamos, no recibimos las bendiciones de Dios porque hacemos nuestra propia voluntad. Y el Señor nos invita a hacer su voluntad para recibir las bendiciones. Y creo que dentro de esta voluntad implica ayudar a los demás, visitar, ¿no? Consolar, acompañar y adorar también, ¿no? Pero no es todo el día, ¿no? Si es posible todo el día,
en su momento también se hace, pero hay que armonizar las dos cosas. Y de hecho, pastor, ayudar a otro es también adorar a Dios. Es adorar, por supuesto. Ayudar a los demás es adorar a Claro Dios, que es sí. seguirlo, es estar al pendiente de Él. El mismo Jesús dijo, ¿no? Cuando tú ves a alguien desnudo en la calle, ese soy yo, ¿no? Parafraseando otra vez, ¿no? Si ves a alguien que está hambriento, dale de comer porque esa persona soy yo. Y estamos adorando cuando estamos ayudando a los demás. Y si es en día sábado, mucho mejor todavía, ¿no? Porque el Señor lo que quiere de nosotros es que podamos nosotros poder liberar y ayudar a los demás también, ¿no? Ser. Ahí, cuando Jairo estaba mencionando, ¿no? Acerca de que en el día de reposo nosotros también podemos adorar a Dios ayudando al prójimo. Ahí podemos pensar, ¿no? Jesús hizo lo mismo. Jesús hizo lo mismo. Y si Él es nuestro mayor ejemplo, nosotros también podemos hacer lo mismo. Es interesante cómo es que en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 21 dice, entraron a Capernaum y el sábado entró Jesús a la sinagoga y comenzó a enseñar. Esa era la costumbre de Jesús. Esto lo encontramos en Lucas. Y dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y es ahí donde entra un endemoniado. Jesús adora a Dios en la sinagoga. Llega un endemoniado. Y en el versículo 25 dice, entonces Jesús lo reprendió diciendo, calla, sal de él. Ahí Jesús en el día sábado libera a una persona, ¿no?, del mal. Y aquí no termina. Es interesante que el día sábado de ese día no termina ahí. En el versículo 29 dice, y al salir de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, y inmediatamente se le pasó la fiebre y lo servía. Esto es emocionante, pastor, porque Jesús va a la sinagoga, adora a Dios, escucha la palabra de Dios, le enseña como quien tiene autoridad, pero también se para un tiempo exclusivo. En un momento fue algo de repente repentino, ¿no?, que viene el endemoniado, pero también guarda un tiempo exclusivo donde dice, Pedro, voy a la casa de tu suegra, y ahí Jesús la sana. Muy bien, qué bonitas historias, ¿no? Y qué bonito que Jesús nos haya enseñado todo eso. Para ir terminando, quiero leer un versículo que está en Mateo 5, 17. El 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Estamos llegando al fin de la historia humana. Eso lo percibimos y lo vemos. Y en este tiempo culminante, el día de reposo será un tema importante que las personas tendrán que estudiarlas por sí mismas. Hay un día de reposo establecido por Dios y hay un día de reposo establecido por el hombre. Y creo que cada uno, si va a la Biblia, encontrará qué día es y qué bendiciones da reposar ese santo día. Y ahí la misión de Dios se va a extender y cumplir en toda la tierra. Así que te invito para que busques a Dios donde estás, vayas a la Biblia y encuentres ese día verdadero y obedece al Señor y Dios te bendecirá. Que el Señor nos ayude. Gracias, Jairo. Gracias, Sear, por las palabras, ¿no? Dios los bendiga, ¿no? Vamos a orar. ¿Alguno de ustedes desea orar? Sí, vamos a orar. Gracias, Señor, nuestro Dios, te damos porque nos diste y nos das aún el día sábado para poder adorarte y glorificarte de la manera en que tú lo quieres, Señor. Gracias porque también este día sábado nos trae beneficios a nosotros como tus hijos para que podamos vivir mejor, caminar contigo, Señor, y podamos entender también de que tú eres el Creador y que eres nuestro liberador también. Rogamos, Padre, que esta bendición pueda caer también sobre cada persona que ha escuchado, que ha atendido a esta lección, y que todo lo que hagamos, Padre, cada día
y en especial el día sábado pueda hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un corazón nuevo, transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús.